Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Emilio y hoy les doy la bienvenida a este programa, Sí Conexiones. Como ya saben, me acompaña Evelyn. Hola, ¿qué tal? Aquí en nuevo tema, qué gusto saludarlos el día de hoy. Y bueno, sí, Emilio, como ya mencionaste, el día de hoy vamos a hablar de un grupo de trastornos muy conflictivos en la actualidad. Te platico, son los trastornos depresivos. Así es, y es que como ya saben, la depresión es uno de los padecimientos mentales más comunes en este mundo, llegando así a afectar varios aspectos en la vida de muchísimas personas en este planeta. Sí, lo más irónico es que aún no se le da la relevancia que se debería, pues en el peor de los casos puede provocar el suicidio. Qué bueno que es ya hablando en el peor de los casos, ¿verdad? Pero simplemente ¿por qué llegar a ese grado? Por eso mismo es que en este espacio nos dimos a la tarea de indagar un poco más. Claro que sí. ¿Qué te parece si empezamos a conocer más a fondo este problema? El día de hoy contamos con tres invitados muy especiales. Ellos son grandes ponentes dentro de estas áreas, pues son expertos en el tema. Así que sin más espera, paso la voz a nuestros expertos. Hola Emilio, buenas tardes. Mi nombre es Brenda, yo soy psiquiatra en el área infantil y me dedico a la investigación de los trastornos depresivos, especialmente en edades tempranas, es decir, en niños. Muchísimo gusto, Brenda. Es un placer que nos acompañes el día de hoy. También de este lado tenemos a Montserrat Ventura, a la cual le cedo el micrófono. Buenas tardes, como ya se dijo, mi nombre es Montserrat Ventura, yo soy psicóloga educativa y espero poder compartirles información útil sobre estos trastornos. Como último ponente el día de hoy, tenemos a un profesor que al mismo tiempo de ser un especialista en este tema, se dedica a dar clases de psicología más profunda. Mucho gusto a todos. Bueno, yo soy Joel, soy profesor de psicología y también soy psicólogo clínico. Me especializo en adolescentes y agradezco mucho la invitación a este programa. A ustedes muchas gracias por asistir. ¿Qué les parece si empezamos por definir qué son estos trastornos? Porque vaya que yo tengo una idea muy ambigua de este tema. Y antes de empezar a grabar estábamos platicando un poco. Me sorprendió mucho pensar que al menos yo desconocía varias cosas y que no creía que eso fuera parte de un trastorno depresivo. Sí, claro, yo me quedé igual, la verdad. Me sorprendió que este trastorno tiene un trasfondo muy amplio y que no es solo el típico síntoma que vemos de, ay, a alguien triste o apático por la calle y simplemente lo generalizamos en tiene depresión. Sí, bueno, usualmente, como mencionas, se utiliza el término de depresión de manera coloquial para referirse a la tristeza, al desánimo, a la desmotivación que puede presentar una persona, pero realmente la depresión es más que eso. Así es, hoy queremos abordar tres trastornos más comunes de este gran grupo de trastornos depresivos y explicar qué son, posibles causas, síntomas y tratamientos. Claro que sí. Ustedes son los expertos y créanme que tanto yo como nuestros oyentes estamos ansiosos de escuchar lo que tienen por decirnos. Así que, ustedes díganos, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero es el trastorno de regulación del estado de ánimo. El segundo de los que nos gustaría hablar sería el trastorno de depresión mayor. Y por último, decidimos hablar sobre el trastorno depresivo persistente o también llamado como distimia. También sin olvidar que también existen trastornos disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por una sustancia y el trastorno depresivo por una afección médica. Vaya que son bastantes. Desgraciadamente el día de hoy no tenemos el tiempo necesario de hablar de todos y abordar toda la importancia que estos tienen, pero si se presenta otra oportunidad, nos encantaría también escuchar sobre estos trastornos que el día de hoy nos serán mencionados. ¿Sabes? Sería un gusto mantener bien informados a nuestros oyentes y que sea de ayuda esta información, pues no debemos pasar por alto estos trastornos mentales, que cualquiera de nosotros podemos tener y ni siquiera ser conscientes de ellos. Así que por favor, continúen. Claro, para no alargar más las cosas, comenzaré explicando un poco sobre la etiología de los trastornos depresivos, o sea, de las posibles causas. Por ejemplo, una de las causas podría ser el desequilibrio químico en el cerebro, como la serotonina, las cuales pueden ser hereditarias o causadas por sucesos que la persona haya vivido en su vida. También pueden afectar los factores ambientales, como los problemas familiares. También suele ser un factor importante en niños y adolescentes. Eso suena muy interesante. No sé si nuestra experta en niños pudiera comentarnos un poco más acerca de este trastorno. Sin ningún problema, mira, el trastorno de desregulación del estado de ánimo, mm, abreviado es TDDA, es una afección en la que los niños o adolescentes
Experimentan arrebatos frecuentes e intensos de irritabilidad y mal temperamento. Tienen poca tolerancia a la frustración y tienen arrebatos que no son proporcionales a la situación en cuestión. Su comportamiento suele estar fuera de control y pueden incluso destruir cosas o lastimar a otras personas. La verdad es que yo nunca pensé que alguien con depresión pudiera tener este tipo de comportamiento tan agresivo. Sí, de hecho existe un manual el cual es llamado DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en el cual están plasmados los criterios para poder diagnosticar a alguien con estos síntomas. En este caso suelen ocurrir antes de los 10 años y estas rabietas o cólera pueden suceder 3 o más veces a la semana. Para que se cumpla el diagnóstico, estos síntomas deben ser persistentes al menos un año y presentarse en al menos 2 contextos, por ejemplo, la casa y la escuela. También es importante mencionar y hacer hincapié en no confundirlo con otros trastornos, como podría ser el trastorno por déficit de atención, trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente y el trastorno bipolar, trastorno de conducta y entre muchos otros que hay. Ok, a todos nuestros oyentes, no olviden también ver nuestro capítulo sobre trastornos de conducta. Hablando del siguiente trastorno, que hasta donde tengo entendido es el trastorno de depresión mayor, yo tengo bastante interés por porque he de ser sincera, solo con escuchar la palabra mayor me hace creer que es algo demasiado grave. Así que por favor, compañera Brenda, ¿puedes comenzar por explicarnos más sobre este? Claro, este está caracterizado por la presencia de síntomas que tienen que ver con la tristeza, alteraciones cognitivas y síntomas somáticos. Por ejemplo, en los niños que lo presentan experimentan ánimo bajo, irritabilidad, incapacidad para disfrutar las cosas que les gustan, problema de atención y concentración, aislamiento, disminución de rendimiento escolar, ideas de ser menos valiosos que otros, pérdida o aumento notable de apetito, la habilidad emocional, alteraciones del sueño y la energía, dificultad para pensar en el futuro y cuando es grave puede haber intentos de suicidas o síntomas de psicosis consistentes en alucinaciones o delirios. Además, la duración de los síntomas es de al menos 2 semanas y representa un malestar importante con un deterioro de varias áreas de su vida cotidiana. En adolescentes y en mujeres es muy común esto. Y bueno, ¿cómo es que podemos definir que una persona está diagnosticada con este trastorno? Pues mira, yo les explicaré los criterios del DSM-5 para que se cumpla con un diagnóstico. Se deben de tener al menos 5 de los siguientes síntomas y uno de estos debe ser estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. Primeramente, se presenta un ánimo deprimido la mayor parte del día y casi todos los días pérdida o aumento de peso, insomnia o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, o para tomar decisiones, pensamientos de muerte recurrente, ideas suicidas recurrentes, con o sin un plan determinado para intentarlo. Y bueno, ¿estos síntomas son universales en gradualidad en las personas o es el mismo nivel para todos los individuos? Explíquenos un poquito más. De hecho, estos síntomas no se pueden explicar por un trastorno esquizofrénico o psicótico, además de que hay 3 niveles de gravedad. Por ejemplo, el leve causa malestar, pero es manejable y los síntomas producen poco deterioro en el funcionamiento social o laboral. El nivel moderado depende del número de síntomas e intensidad y pues grave es cuando el número de síntomas supera notablemente a los necesarios para el diagnóstico. La intensidad causa gran malestar, no es manejable y hay un notable deterioro en el funcionamiento social o laboral. Es muy importante lo que mencionas, porque así no se generaliza la gravedad de los síntomas de las personas con este trastorno, y no se comete un error al intentar distinguir los síntomas como ayuda o tip para padres que nos escuchan. Tal vez hemos simplemente en algún momento hecho una conjetura sobre alguien de nuestra familia, y no le estamos dando la importancia adecuada, solo un pequeño espacio para este tipo de anuncios.
y no llegar a algo más grave dentro de este trastorno. Claro que sí, Emilio. Muy importante lo que mencionas. Y bueno, ya como último tema explicaremos el trastorno depresivo persistente, o también se le conoce como distimia. Este es un tipo de depresión donde los síntomas son crónicos y se pueden presentar de forma persistente por un periodo mínimo de 2 años. Sin embargo, la severidad y la intensidad es menor. En los niños, los síntomas centrales pueden ser las quejas somáticas, como el dolor de estómago o cabeza, la irritabilidad, el aislamiento social y la hipersomnia. Además se presentan al menos 2 de los siguientes sentimientos continuos de tristeza: sentimiento de desesperanza o impotencia, baja autoestima, sentimiento de inadecuación, culpa excesiva, sentimientos de querer morir, dificultad para relacionarse, perturbaciones del sueño, cambios en el apetito y peso, además de falta de energía, dificultad para concentrarse, irritabilidad, hostilidad y agresión. También disminución en la capacidad de tomar decisiones, pensamientos suicidas o intentos de suicidio, molestias físicas frecuentes, irse o amenazar con irse de casa, pérdida de interés en las actividades usuales o las actividades que antes se disfrutaban, e hipersensibilidad al fracaso o rechazo. Cabe mencionar que además, para que se cumpla el diagnóstico, nunca hay ausencia de síntomas durante más de 2 meses seguidos. Y no se vayan a confundir con la esquizofrenia, trastorno delirante, psicosis o demás trastornos que tengan síntomas parecidos. Y pues para más especificaciones no olviden consultar el DSM-5, pero recuerden algo muy importante, que es el no autodiagnosticarse, pues todos los casos son diferentes y solo un experto los puede evaluar, además de que es un proceso tardado y detallado. A mí justo me interesa saber cuál podría ser un posible tratamiento para estos trastornos, ya que, bueno, muchos de nuestro público puede que en casa o dentro de la familia se tenga alguien con este trastorno y le sea muy difícil el explicar a terceras personas lo que esto conlleva. Vaya, que el vecino, etcétera, visitas que suele darse en algunas reuniones. Y a lo mejor con esta información lograremos facilitar o acercar la información a más personas o a esas personas que simplemente desconocen que estos trastornos existen y crear de alguna manera cierta empatía. Y repito, lo que dijo mi compañero Emilio, evitar esta generalización dentro de la sociedad. Entonces, me gustaría mucho si pudieran compartir estos tratamientos para que la gente pueda conocer un poco más acerca de esto. Claro, claro. Hay varias opciones, como es el uso de fármacos como la fluoxetina para niños, escitalopram para adolescentes, y la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica y la interpersonal. Además, también existen intervenciones escolares de prevención y de educación. En un tema de depresión es recomendable realizar tareas programadas, establecer horarios para dormir y despertar, así como de alimentación. También actividades lúdicas, ejercicios y mantener un contacto con los amigos y familiares a través de diferentes tecnologías. Además, existen instituciones de ayuda psicológica, como lo son consultorios, centros de salud y hospitales psiquiátricos. Entre ellos se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que cuenta con profesionales de la psicología a nivel nacional, quienes intervienen en la prevención de afecciones mentales y contribuyen a la estabilidad emocional de la población derechohabiente. Para solicitar atención psicológica presencial, la población derechohabiente puede acudir a su unidad de medicina familiar para que el médico tratante determine si existe la necesidad de ser derivado al servicio, el cual, en caso de contar con el servicio, se puede brindar en la propia unidad de medicina familiar o se deriva al Hospital General de la zona correspondiente. El instituto también cuenta con una línea de orientación médica telefónica en el teléfono 800-22-22-668, donde la opción número 4 es para salud mental, donde brindan orientación sobre temas relacionados a la salud. También tenemos a la Secretaría de Salud, que pone a disposición de la población la línea telefónica del Centro de Atención Ciudadana, Línea de la Vida,
800-911-2000, la cual constituye un mecanismo para brindar apoyo emocional a las personas que lo requieren y recibir un tratamiento adecuado, específicamente para quienes padecen depresión. Vaya, pues el día de hoy hemos aprendido muchas cosas bastante útiles para cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos. Solo haciendo hincapié en que estos trastornos no son algo que debemos tomar a juego, e invitando a nuestros oyentes a que dejemos de satanizar o volver un tabú el ir a terapia y darle la importancia a nuestra salud mental. Así que, sin decir más, con esto cerramos, querido público. Muchas gracias a ti que nos escuches y a nuestro equipo de ponentes que el día de hoy estuvo aquí compartiendo con nosotros su información. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.